¿Por qué el pueblo argentino marcha este viernes contra el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué las calles de Buenos Aires serán otra vez ríos multicolores hacia el lago inmenso de la Plaza de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional? Todos tenemos razones para ir al obelisco este 24 de mayo. Voy a empezar por los metrodelegados, tan insultados por los medios oficialistas, acusados de delincuentes, trabajadores que están luchando por sus derechos y que están tratando de evitar que los estafen en los salarios, como le ha ocurrido a buena parte de los trabajadores de la Argentina. Los acusaron de un paro ilegal, los acusaron de dejar a la gente de a pie, pusieron a mucha gente en ese individualismo que se está buscando permanentemente de la sociedad contra los metrodelegados. Y entonces vale la pena aclararles a ustedes algunos puntos de vista que van a entender, que son sencillos. Este es el puente que queremos establecer con ustedes cada tarde, que se entienda cuál es la mentira, cuál es la injusticia y cuál es la verdad, finalmente. Estas son las razones por las cuales los metrodelegados no infringieron la ley, ni son delincuentes, sino trabajadores a los cuales corresponde entregarles el respeto por cada una de las personas que fueron víctimas, sí, ayer, de quedarse de a pie, pero que seguramente en todos los casos tienen motivos para protestar y que en una enorme mayoría estarán yendo hacia la Plaza de Mayo este 24. Estos son los desmanes de la policía, que sí actuó sin orden judicial, que sí fue ilegal, pero no lo que hicieron los metrodelegados. Se lo vamos a explicar parte por parte, porque es mucho lo que en estas horas le han mentido a la gente sobre la Corte Suprema, sobre las leyes, sobre los derechos a discutir paritarias. Vaya prestando atención. Hay un fallo de la Corte que es muy mencionado y que claramente marca el derecho de los metrodelegados. El fallo de la Corte Suprema, conocido como Orellana 2016, avaló la convocatoria a huelga por parte de gremios inscriptos, como los metrodelegados. Vaya teniendo esto en cuenta, y más todavía. El último fallo de la Corte, de marzo pasado, no reconoció su personería gremial, pero los dejó como sindicato con inscripción simple y ordenó que se vuelva a realizar el trámite ante el Ministerio de Trabajo. Esta es una verdad. Y esta que viene también es una verdad que juega a favor de los metrodelegados. El último fallo de la Corte implica que se convoque a una compulsa para saber quién tiene más afiliados en el subte y la UTA se niega. La UTA se niega porque se sabe, todos conocemos, que tienen muchos más afiliados los metrodelegados, que representan a una masa mucho más importante de trabajadoras del subte. Los metrodelegados negociaban paritarias con el gobierno y no dejaron de hacerlo con el último fallo de la Corte Suprema, como pretende decir el gobierno mentirosamente. Las paritarias siempre las firmó la UTA, pero en consenso con los metrodelegados. Por eso es verdad esto que dice Néstor Segovia. Una respuesta a la marcha. Que los compañeros le pido que no cambien, que el gobierno no le cambie el eje de discusión. Acá, si bien estamos presos, estamos fuertes y firmes. Los compañeros tienen que discutir por paritaria y eso es lo que queremos discutir. Que el gobierno no cambie el tema de discusión. Que el gobierno no diga que nosotros somos delincuentes. Eso no tenemos que entrar en ese chamullo. Elegimos a Néstor Segovia en la cárcel, donde nunca había estado en su vida, nunca en un calabozo, acusado de delincuente desde los medios oficialistas que han perdido totalmente el decoro. En medios de comunicación, todos sabemos lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires entrega de pautas a los medios y evidentemente también a algunos profesionales. Lo acusaron de delincuente y entonces estaría bien que fuese preso y querían que siguiera preso Néstor Segovia. Les vamos a contar a ustedes también con detalles cuánto evolucionó el precio del boleto. Imagine usted qué poco han recibido al respecto los trabajadores del subte. Esta es la realidad. En el 2012 el boleto costaba $1.10. En junio del 2018 va a costar 12 pesos y algunas monedas. Por eso estamos contra el Fondo Monetario Internacional, porque todo esto tiene que ver con la recaudación que necesitan sacársela al pueblo, por ejemplo, en los medios de transporte. Pero también vale la pena decirles a ustedes, por la confusión que el gobierno trata de sembrar a través de sus medios, que son aparentemente privados, pero son medios oficialistas. ¿Qué es lo que ocurre con los paros? Usted pensará que son los metrodelegados los que lo dejan de a pie a cada rato. Mire este cuadro, en el cual va a quedar evidenciado que esto no es así, es una falacia más del gobierno. Lo que está en azul
el 38 y el 29% en el premetro y el metro es material rodante. Esa fue la razón fundamental. Y 28% causas de fuerza mayor. Solamente el 7 y el 9% de las veces que usted se quedó sin el subterráneo tuvo que ver con paros o con acciones desplegadas por los metros delegados. Esta es una verdad que por otra parte se da de punta con las mentiras que históricamente dijo Macri. Ahora miente muchísimo más, pero ya cuando empezó perfectamente podíamos perfilar la personalidad del actual presidente, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires o cuando pretendía serlo, cuando decía en el 2007 esto que seguramente usted va a recordar de inmediato. Pero la gente viaja cada día peor. O sea, no sé dónde están las obras que ustedes dicen porque el transporte está cada vez peor. Teníamos un plan que aprobamos en el 99 y 2001 de todos los subtes que había que hacer y construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el sistema de podemos construir a 15 kilómetros por año. ¿Qué somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el sistema de tunelera. construir a 15 kilómetros por año. Entendés bien. Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años. En los debates lo que tiene Macri es cara para mentir mucho. Se recuerda aquel debate con Scioli, pero este, que está un poco más en el fondo de la historia, también revela ese perfil de búsqueda constante de la falacia de Mauricio Macri. En el 2008 insistía con esas promesas, ¿eh? Los 10 kilómetros de subte por año, ¿cuándo van a empezar a construirse? Bueno, digamos, ya pasaron 3 meses. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. 10. Y en el 2010, Matías Martín, nuestro colega, le hacía anotar todo lo que se había mentido al respecto. Y ahí Macri ya estaba un poco más incómodo porque habían pasado 3 años y no había cumplido con nada. En realidad, pasaron muchos años más sin que cumpliese una sola de sus promesas. Solamente hago lo que prometo. Esta es una obra 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. Y si el gobierno nacional decide que la ciudad no puede acceder... Es echarle la culpa a los demás. No, es la verdad, Matías. ¿Querés que te mienta? ¿Pero para qué prometes algo que no depende de vos? Porque el gobierno nacional también... un amigo se va a curtir a Cameron Díaz, porque ¿sabes qué pasa? Ya no quiso. Una calecita de mentiras. En cada vuelta, una mentira más. Siempre fue así. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto han construido de subterráneo al cabo de más de 10 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Se prometían más de 100 kilómetros de subterráneo. ¿Cuál es la realidad? Veámosla para que quede muy claro el tenor de las falacias del gobierno. La promesa, 10 kilómetros por año, tendría que haber construido 134 kilómetros de línea. Hay en el total 54 kilómetros. Por eso los metrodelegados y los que le creen a ellos y los que se saben víctimas del gobierno, no de los trabajadores que piden que no los estafen como una paritaria al 15%, si todos estamos viendo cómo va la inflación, si todos estamos conociendo cuáles son las tarifas y también estamos yendo al supermercado para saber cómo se incrementan los precios, como el 15%. ¿Por qué un delegado que está representando a sus trabajadores tendría que aceptar lo que es un robo del bolsillo de esos trabajadores a los que se supone que tiene que defender? Y ellos lo hacen bien.